Se tiene una carga Q distribuida uniformemente a lo largo de todo este anillo y nos piden calcular el campo eléctrico en un punto P que está sobre el eje que pasa por el centro del anillo a una distancia X. El anillo tiene un radio A. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un elemento infinitesimal de carga de Q y vamos a sumar todos esos elementos diferenciales para hallar el campo eléctrico total. Este elemento diferencial me genera un campo eléctrico también diferencial en este punto, un diferencial de campo eléctrico. Este ángulo es θ, este ángulo de acá también es θ. Puedo descomponer esto en el eje Y en el eje X, de tal forma que el diferencial de campo eléctrico en X es igual al diferencial de campo eléctrico por el coseno de θ por estar en el cateto adyacente. Diferencial de campo eléctrico en Y va a ser igual al diferencial de campo eléctrico por el seno de θ. Y acá podemos notar que esta distancia R es R cuadrado es igual a X al cuadrado más A al cuadrado, porque aquí se forma un triángulo rectángulo que cumple con el teorema de Pitágoras. Entonces, para hallar el campo eléctrico utilizamos la fórmula de Coulomb que nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado en la dirección de R. En este caso tenemos un diferencial de campo eléctrico igual a la constante de Coulomb, un diferencial de carga, la distancia es X al cuadrado más A al cuadrado en la dirección de R. Ahora tomamos, por ejemplo, el diferencial de campo eléctrico en X. Sería igual a la constante eléctrica, constante de Coulomb, el diferencial de carga sobre X al cuadrado más A al cuadrado y por el coseno de θ. En este triángulo, en este caso, el coseno de θ sería X sobre X al cuadrado más A al cuadrado elevado a un medio. Puedo juntar estas dos y me queda, porque tienen la misma base, puedo simplemente sumar los exponentes, me quedaría esto a la 3 medios. Integro a los dos lados. Cuando integro este diferencial de campo eléctrico se me convierte en el campo eléctrico total, la suma de todos ellos, y acá me queda esta integral. Esta integral me va a quedar, el campo eléctrico en X va a ser igual, como todo esto es constante, K es constante, X es constante, y la distancia X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios siempre va a permanecer constante. Es decir, si yo tomo un diferencial de Q por acá, la distancia R va a ser la misma. Un de Q por acá va a ser la misma. Entonces me va a quedar esta integral. Y la integral de Q va a ser simplemente la carga total Q. Y ese sería el campo eléctrico que genera el anillo en el eje X, es decir, en la dirección Y. La dirección Y. Para ver qué pasa con el campo eléctrico en el eje Y, vamos a tomar un elemento diferencial por acá de Q en una posición simétrica con el anterior y se puede notar que me crea un campo eléctrico, un diferencial de campo eléctrico acá, que al descomponerlo se me va a cancelar la componente en el eje Y por ese argumento de simetría, mientras que en el eje X se van a reforzar, se van a sumar el principio de superposición. Entonces en el eje Y no va a haber campo eléctrico, solamente tiene componentes en el eje X. Ahora, ¿qué pasaría si corremos este punto muy lejos? Cuando uno corre este punto
muy lejos, se vería que el radio sería prácticamente cero. Si uno lo ve desde muy lejos, el radio se empieza a ver cada vez más pequeñito. Si uno hace tender este punto al infinito, esto se va a ver como si fuera cero. Cuando A es cero, me queda que el campo eléctrico en X es igual acá por X sobre X al cuadrado más cero elevado a la 3 medios por Q. Esto acá me va a dar X a la 3, porque esto elevado a la 3 medios me da X a la 3, se me cancela con una de las de arriba y me va a quedar X al cuadrado abajo. Y esto es el campo de una carga puntual.